Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos buscando nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Padre, tú eres Dios. Ante ti estamos en este momento y te pedimos que tu misericordia y tu gracia sobreabunden sobre nosotros en este día, Señor, y que nos esforcemos por oír tu palabra, por entenderla. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes hacer esa obra, Señor, y después de entenderla, grabarla en nuestros corazones y aplicarla a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, es viva y eficaz, Señor. Cumple su objetivo para el cual tú lo envías, Señor, y trae fruto de bendición. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tomen asiento, amado hermano. Estamos en la parte escogiendo tus palabras, ¿no? Nosotros comenzamos esto afirmando el autor de este libro, Paul David Tripp, que no somos dueños de las palabras que pronunciamos, ¿no? Que somos administradores aún de las palabras, ¿no? Y cuanto más ahora en este tiempo que tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Y que si nuestra vida comienza a ser alimentada por la palabra de Dios permanentemente, vamos a entender por qué somos mayordomos de las palabras que están y que salen de nuestra boca, pero que vienen del corazón, ¿no? Porque somos lo que somos en base a lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y la semana antepasada hablábamos de que en cualquier momento nosotros vamos a enfrentar situaciones en las cuales pensamos que nosotros estamos bien y que la persona a la cual vamos a abordar es la que está mal, y realmente puede ser que haya hecho algo malo y que tenemos que abordar a esa persona, pero no bajo una posición incorrecta, sino meditando, reflexionando de lo que vamos a hacer con esa persona, y para eso es necesario que nuestro Dios nos ayude, ¿no? Para ver cuán necesitados estamos a veces de abordar a nuestros propios hijos o a veces en nuestra relación matrimonial, ¿no? Entonces, y cuando vamos a abordar y comenzamos a analizar las cosas, nos damos cuenta que también nosotros necesitamos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, ¿no? Antes de ir a confrontar lo que vamos a ver. Y vemos también que a veces nos arrebatamos, nos llenamos de ira, o somos iracundos, o nos falta la paciencia, o pensamos que lo que vamos a hacer es correcto, cuando ni siquiera hemos consultado con nuestro Dios, no nos hemos humillado delante de Él, porque todos somos cristianos, hijos de Dios, en un proceso de
de santificación, somos santos por la gracia de Dios, pero la naturaleza santa total de nuestra vida está en proceso, ¿no? Y cuando pensamos que las cosas que podemos abordar las vamos a hacer bien y ya vamos delante de Dios y nos humillamos delante de Dios, vemos que realmente estamos mal, ¿no? Así que es importante que nosotros sepamos cómo abordar cada situación que nos presenta con cualquier ser humano que no seamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que buscar y pedirle al Señor las palabras correctas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestra necesidad de Dios, ¿no? De que necesitamos de Dios, porque la gracia de Dios es lo que nos va a hacer posible que podamos nosotros aconsejar, confrontar o corregir a quien ha cometido una falta y viéndonos nosotros mismos primero, cómo estamos delante de Dios. Por eso Jesús dijo que no miremos la paja, sino a veces el tronco que está en nosotros, ¿no? Entonces necesitamos, en segundo lugar, la gracia de Dios para nosotros, no solamente para la persona que vamos a abordar. Y también tenemos que saber decir no. ¿Decir no a qué? Aquellas cosas que pueden echar abajo todo lo que vamos a querer solucionar o abordar o corregir, si nos dejamos dominar por nuestras pasiones, ¿no? Y también, en cuarto lugar, tenemos que dar gracias a Dios porque Él es el que nos ha escogido y nos ha llamado para poder también nosotros ayudar a otros. Por eso que hay que estar siempre necesitados de la gracia de Dios. Es necesario reconocer que necesitamos la gracia de Dios para nuestra vida, ¿no? Dios siempre está en nuestra vida, está obrando, su gracia es suficiente y el pecado ya no debe estar en control de nuestra vida, debe estar, como dice Pablo, debemos estar crucificados con Cristo, el viejo hombre, por lo tanto, el pecado ya no debe gobernar en nuestra vida. Pero muchas veces nos dejamos dominar por ello, ¿no? Entonces, hay que escoger las palabras adecuadamente. Por eso es necesario que nosotros, por ejemplo, algunos dirán, ¿por qué tenemos que venir los martes, ¿no? ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a adquirir principios sólidos y cuando tengamos que abordar cualquier problema, esos principios nos van a ayudar o van a intervenir en nuestras vidas para abordar los casos que tenemos que ver. No, es imposible, ¿no?, que alguien quiera ser usado por Dios si no conoce la palabra de Dios. Porque al conocer la palabra de Dios tú vas a aprender principios. Y los principios son la teología que hay en la palabra de Dios. Y eso es fundamental. Por eso que muchas veces la iglesia no crece, o somos ambivalentes, o somos inconstantes, o somos emocionalistas, porque realmente la palabra no la estudiamos profundamente, ¿no? Pero cuando entendemos la gran necesidad que tenemos de conocer su palabra, porque al conocer la palabra de Dios vamos a conocer a Dios, porque Él es el que nos va a hacer sabios, Él es el que nos va a acercar hacia Él, ¿no? Entonces, en tercer lugar, hay que escoger palabras de verdad, ¿no? No son palabras de cualquier tipo. Por eso dice que lo primero que hay que saber qué verdades tiene la Sagrada Escritura, ¿no? Podemos ver doctrinas, mandamientos, principios. La palabra de Dios está llena de formas como Dios nos invita o nos lleva a reflexionar en ella. Entonces, ese es lo primero que tenemos que nosotros anhelar y desear, ¿no? Dice, por ejemplo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Eso es para quién? Para aquellos que predican, que enseñan, que evangelizan, o son padres de familia y quieren enseñar bien a sus hijos la fe. Tienen que conocer la palabra de Dios y aplicarla correctamente. Entonces, una de las cosas también que Dios nos va a enseñar es qué es lo que Él quiere mostrar acerca de sí mismo, ¿no? De lo que Él es, acerca de su amor, acerca de su gracia, acerca de su voluntad, ¿no? Porque ¿cómo vamos a escoger la palabra de Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a hablar de su amor si no lo conocemos, si no experimentamos el amor de Dios?
¿Cómo vamos a hablar de la gracia de Dios si no sabemos ni siquiera qué es la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a permanecer en la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en la verdad si no conocemos la verdad de Dios? Entonces Dios se acerca a nosotros para que nosotros lo conozcamos a Él y tengamos un mayor conocimiento de Él, para que experimentemos su amor, para que su gracia, que es suficiente, cada vez seamos más conocedores de ella, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es todo aquello que necesitamos nosotros para poder vivir como hijos de Dios, ¿no? Se habla de los medios de la gracia, que es una parte de la gracia, no es todo. Dice, no solamente somos salvos por gracia y ahí queda, no, la gracia es permanente en nuestra vida. Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, hay que conocer, para conocer a Dios, yo no necesito de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que en su gracia regalarme o darme el entendimiento y el temor de Dios para acercarme a Dios. Yo tengo que ir con mucho temor, con mucha reverencia, acercarme a Dios en su palabra para que Él en su gracia vaya abriendo mi corazón, mi mente para conocerlo a Él. Y todo eso es por pura gracia. No es cualquier persona. No puede venir aquí una persona intelectual y querer conocer la palabra y según él ya conoce la palabra y conoce a Dios. No, hermano, eso no es así. Es pura gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios es en todo momento, en todo instante de nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios. Así como hablamos de la adoración, que tenemos que adorar permanentemente a Dios. Para adorar a Dios necesito la gracia de Dios, es decir, que Dios me haga entender y comprender y que permanentemente yo esté en comunión con Él para poder adorarle, y esa es gracia de Dios, es decir, que yo pueda estar en comunión con Dios, que yo tenga una relación permanente con Dios, es gracia de Dios, es un regalo de Dios, que Dios me permita y que yo esté en comunión con Él, que esté conectado a Él, que pueda entender a Él, que las cosas que Él me va mostrando por medio de su palabra y la experiencia que voy viviendo. Entonces Dios quiere acercarse a nosotros, ¿no? Hay gente que dice, no entiendo por qué Dios no está obrando en mi vida. ¿Por qué? Porque hay hermanos que creen que todo es sentimiento, no siempre están, no he sentido la presencia de Dios, por qué Dios no responde a mis oraciones, por qué Dios no me ayuda. Pero cuando tú ya te acercas a esa persona y comienzas a hablar con esa persona por sí mismo no busca de Dios, ¿no? Y si no busca de Dios, no es que Dios no está obrando en su vida, no es que Dios no responda a sus oraciones, ni siquiera ora, y después cómo quiere que Dios le responda a las oraciones, porque Él pide que tú ores por Él. Él no ora, sino que Él pide que tú ores por Él. ¿Por qué no me ayuda? Porque no le pides ayuda, pues no dependes de Él. Entonces, hay personas que tienen una ceguera a la presencia y a la obra de Dios, hermano. El día de hoy estábamos con lluvia, ¿no es cierto? Una lluvia normal, natural. ¿En qué tiempo? En el invierno, ¿no? Ya estamos acabando el invierno, pero recién está comenzando el invierno, ¿no? Parece absurdo, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, tú vas a encontrar que cuando Dios no quiere, ya comienza a quitar su gracia. Cuando Dios quiere quitar la gracia común, cuando Él comienza a obrar y a hacer juicio, por ejemplo, en su gracia, Él determina este tipo de cosas, ¿no? En Amós capítulo 4 hacia adelante, usted va a encontrar el cambio climatológico que el hombre dice que es, pero no hay ningún cambio climatológico, sino es un castigo de Dios, es un juicio de Dios lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahí dice bien claro que Dios detiene las lluvias. Dios detiene las lluvias, y lo dice. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios ha prometido que nunca iba a cambiar las estaciones, que tiene que haber verano, invierno, primavera, otoño, ¿no? Entonces eso se va aplicando, pero Dios, cuando Él cambia, trastorna las estaciones, es porque la gracia de Dios no está funcionando en nuestra vida. No está funcionando en la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre no está dependiendo de Dios. También, ¿qué quiere Dios mostrar a nosotros, ¿no? A las personas? ¿Qué cosas Dios, cuando tú necesitas ser ayudado o algo está pasando en tu vida? Entonces Dios quiere mostrarse a la persona lo que es esa persona. Una de las cosas más gloriosas y grandiosas que el ser humano tiene cuando se acerca a Dios es no solamente comienza a conocer a Dios, sino también se comienza a conocer a sí mismo, ¿me entiendes? Eso es algo increíble, ¿no?
algo que no sé si tú lo has experimentado, pero una de las cosas que Dios me permitió experimentar es eso, ¿no? Que a medida que más me acercaba al Señor, más me conocía a mí mismo. Porque a veces nosotros mismos no nos conocemos. En Proverbios 27, 6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, ¿no? Entonces, hay a veces cosas que hacemos y que van a aborrecer a Dios, porque no lo conocemos a Él. Para ayudar a la gente a verse con claridad, necesitamos sostener ante ellos el espejo de la palabra de Dios. Hace un momento oraba la hermana Isabel y hablaba que la palabra es el espejo donde tú y yo vamos a ver nuestra alma, nuestro espíritu, cómo está. Entonces, es a través de ello que cuando tú y yo vamos a abordar a alguien, una de las cosas que Dios va a usar es su palabra, para que esa persona vea en qué condición está y nos usa a nosotros. ¿Qué quiere mostrar Dios a esta persona acerca de los demás? También es otra de las cosas. No solamente Dios quiere que lo conozcamos. Primero, tenemos los principios de la palabra de Dios, ¿no? La teología, los temas que hay, todas las cosas que la palabra de Dios están. En segundo lugar, Dios se quiere mostrar a sí mismo, mostrar su amor y lo que Él es. En tercer lugar, Dios quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos por medio de su palabra. En cuarto lugar, Dios quiere que nosotros conozcamos a las demás personas, pero a través de la palabra. Por ejemplo, hace un momento la hermana Isabel ha leído Proverbios capítulo 10, que ahí recién comienzan los proverbios. Los proverbios comienzan recién en el capítulo 10. Todo el capítulo 1 al 9 es la introducción a los proverbios. Recién los proverbios comienzan en el capítulo 10 y habló varios proverbios que tienen grandes principios. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hace eso? Entonces yo al conocer los proverbios me conozco a mí mismo, me voy conociendo, pero también voy a conocer a las demás personas, porque en los proverbios se habla mucho, no solamente de nosotros, sino también de las otras personas, y se refiere, si tú eres sabio y eres un hombre temeroso de Dios, tú estás viendo cómo son los necios, pero si tú no eres sabio y eres necio, te vas viendo ahí, y dices, uy, no sabía que yo era necio, tú mismo te vas viendo, pero el objetivo es que no solamente nos conozcamos a Dios, que nos conozcamos a nosotros, sino también conocer a las personas, porque vamos a abordar a las personas, porque vamos a trabajar con las personas. Y en quinto lugar, ¿qué cosas Dios quiere que hagamos con esas personas? Es decir, ¿cuál es el plan que Dios tiene para esa persona? ¿Qué Dios piensa y desea y que esa persona haga? Eso está en su palabra. Tú le puedes aconsejar, tú le puedes guiar a lo que la palabra de Dios dice, pero ¿cuál es el objetivo? Que esa persona también por sí mismo, un día él comience a pensar qué cosa es lo que Dios quiere que él realmente sea. Él también, y con el tiempo, esa persona también piense de acuerdo a la palabra de Dios y decida conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios tiene un plan para cada persona y el objetivo es, a veces el objetivo nosotros, a través de nosotros, es que Dios nos va a usar. Y en sexto lugar, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a las personas a entender las cosas que le pasan, las cosas que le suceden, o la voluntad de Dios, o lo que Dios anhela y desea que esta persona conozca? Entonces, si tú vas a abordar a alguien, a veces cometemos el grave error, ¿no? Si yo fuera tú, ¿no? Si yo fuera tú, le decimos, no, si yo fuera tú, haría esto, si yo fuera tú. No, pero eso no es la forma. Entonces, cuando está en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de abordar a esas personas? Pablo lo dice, ¿no? 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Colosenses 3:12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de la entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire lo que Pablo aquí nos recomienda. ¿Cuál es la mejor manera para apoyar a una persona?
que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Viviendo en santidad. ¿Cómo se viste? Amando y teniendo una entrañable misericordia, teniendo compasión de las personas. A veces ese es un gran problema, a veces nosotros, que no tenemos compasión de las personas, no tenemos misericordia de las personas. Lo abordamos y somos muy duros, ¿no? Siendo benignos, siendo humildes. Esa es la vestidura que tiene una persona que va a trabajar con otra persona, ¿no? Vistiéndonos de humildad, dice, no es decir que nuestra vestidura debe ser la humildad, debemos de ser mansos, es decir, tenemos que vivir con paciencia, soportándonos unos a otros, dice, sopórtense, no dicen rechácenlo, no se junta con esa persona, no, sopórtense unos a otros, perdonaos unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado, ¿no? De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros, dice. Y sobre todo estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a las personas? Es de esta manera, vistiéndonos de esta manera. Queremos que la gente lo vea para que conozca a Él y pueda descansar en el Señor y seguirle. Muchas veces la gente, la manera en que va a ver a Dios es a través de nosotros, primeramente, al Señor Jesús. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que tener la característica de Cristo. ¿Me entiende? Muchas veces la gente se acerca al Señor a través de tu testimonio, de lo que es. Por eso dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, dice el Señor. Es decir, un cristiano no es que habla solamente de Cristo y no vive conforme a Cristo. No, un cristiano verdadero vive como Cristo. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, debe tener las características de Cristo. Por eso aquí Pablo en Colosenses está dando cómo tenemos que vestirnos. Y esa vestidura las tiene Cristo. Toda esta característica la tiene Cristo, el único. Entonces, por eso tenemos que imitar a Cristo. Seguidamente queremos construir un puente de entendimiento entre la verdad de la Escritura y de la situación en particular. Es decir, abordamos un tema y tenemos que ver cómo ese tema que tenemos aplicarla a esa persona. ¿Qué pregunta podemos hacer cuando estamos abordando con una persona, ¿no? Ahí tenemos que estar preparados, lleno del Espíritu Santo y de la palabra, para ver de qué manera, qué pasajes serán útiles cuando estamos nosotros ahí con esa persona. Por eso es tan importante, amado hermano, leer, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué historia podemos contar? ¿No? ¿Qué ejemplos, qué metáforas hay en la palabra de Dios que me ayudarían a comprender mejor a esta persona y ayudarle? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que hay que escoger las palabras de verdad. En cuarto lugar, hay que escoger las palabras de amor, ¿no? Pablo nos hablar palabras de verdad, ¿no? Pablo no habla, nosotros somos llamados a vivir en la verdad y permanecer en la verdad y conocer la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Es decir, es uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas de muchos cristianos, que a veces no vivimos en la verdad, no permanecemos en la verdad. Somos fácilmente sacados de vivir de la verdad. Nosotros mismos somos conscientes de, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces podemos decir una cosa y vivir contrario a esa verdad. Es algo tan fino, a veces si nos dejamos de tener esa comunión con Dios, esa dependencia del Señor, perdemos esa perspectiva, amado hermano. La verdad que nos es dicha en amor deja de ser verdad, porque si se distorsiona con la impaciencia, amargura y enojo humano, a veces nosotros vamos a abordar un tema, pero lo decimos llenos de ira. Entonces ahí es donde fracasamos, donde somos impacientes o estamos enojados, ¿no? Estar comprometido a hablar la verdad en amor significa estar comprometido a cuidar que la verdad no sea contaminada por las pasiones y deseos naturales pecaminosos. Es decir, no podemos permitir, amado hermano, que pero a veces nos pasa. Y ese es uno de los grandes problemas, por eso digo, ahí está el equilibrio que solamente Dios nos puede dar por medio de su Espíritu Santo, pero hay que estar en comunión con Él. No es algo que se pueda a veces mantener. Es estar comprometido con su obra, es decir, con los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea?
que nos amemos unos a otros. Por eso el apóstol Juan decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Era un anciano, ya tenía cerca de 90 años y escribía las epístolas y decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Él podía experimentar el amor de Dios. Alguien que tuvo un genio, que tuvo un carácter que era explosivo, porque su padre eran los hijos del trueno, ¿te imaginas por qué le decían los hijos del trueno? Porque tenían pues un carácter, eran impacientes, llenos de violencia, pero a través de los años Dios trabajó con la vida de su siervo Juan y lo hizo el apóstol del amor. Y él era una fuente del amor, pero eso a veces cuesta, amado hermano, y cuesta mucho, ¿no? Mucho tiempo, mucho trabajo en nuestras vidas, ¿no? Es estar dispuesto a morir a mí mismo, a nosotros mismos, para que en mis palabras yo viva para el Señor. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es algo que no se da fácilmente. En 1 Corintios capítulo 13 encontramos, ¿no?, que el amor es paciencioso, es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. Es decir, si tú miras y comienzas a analizar la definición que hace Pablo del amor, por ejemplo, el amor dice, tiene paciencia, es paciente, espera. Nosotros somos fácil de impacientarnos, de querer que las cosas se hagan ya. No, es paciente. Así como Dios ha tenido paciencia con nosotros, Dios nos tiene que enseñar a ser pacientes también con los demás. Ahora, el amor no es celoso. Dios no tiene celos. Dios no se preocupa, hermano. Dios está seguro de su amor hacia nosotros. Y Él no se preocupa si tú no lo amas, porque Él te sigue amando. Él nunca va a dejar de amarte, ¿no? Si tú estás en otros amores que no es el amor hacia Él, Él ya sabe. Y Él no va a estar con escena de celo, ¿no? Por eso no es celoso. El amor de Dios no es ostentoso. Y el amor que tiene que tener un cristiano también no es ostentoso. No debe ser celoso, no debe ser arrogante, no debe ser indecoroso, no debe buscar su beneficio propio, no busca lo suyo propio, el beneficio propio, no se irrita, no lleva cuentas del mal, es decir, tú me hiciste mal, y tienen una cuenta ahí y cuando se da la oportunidad se venga o te saca en cara todo. No se goza de la injusticia, jamás, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está en 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7, ¿no? Antes de su muerte, ¿no?, Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Ya lo había dado, pero dice, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Está diciendo, miren, yo les he demostrado el amor, yo les he amado a ustedes. Ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense, así como yo los he amado, ustedes pueden amarse los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, cuando dice un nuevo mandamiento os doy, es decir, yo soy el modelo, yo soy el ejemplo. ¿Es fácil amar? Mucho amar cuesta, amado hermano. Muchas veces cuesta, y cuesta mucho, porque tienes que negarte, tienes que renunciar. Y a veces nos cuesta amar. No es fácil amar. La única forma de amar es negándonos a nosotros mismos, dejando que la obra, que Dios en su gracia y en su misericordia nos haga morir a nosotros mismos. Que entendamos que tenemos que morir, que tenemos que negarnos. ¿Me entiendes? Es la gracia de Dios. El único que puede ser posible que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos es la gracia de Dios. Es decir, hacerte entender que Dios lo hizo todo. Y que todo lo que tú y yo tenemos es por gracia, es por causa de Él, es por su gracia. Por lo tanto, yo tengo que amar, sí o sí. Porque si dice que yo amo y hago acepción de personas, ya no amo. Por eso que Santiago, Jacobo o Santiago, que es lo mismo, es tan práctico, ¿no? Dice, si alguien viene a un lugar y se le da importancia porque es importante, pero viene un pobre y no se le da, no hay amor, dice, esa es mentira. Jacobo es práctico, hermano. Jacobo no se hace ningún problema, o Santiago. Y entra el tema. Es decir, si decimos, porque la fe, ¿cómo demuestro mi fe? Amando también, pues. Ahora, ¿cómo yo proceso la fe?
¿Cómo Dios me da de la fe? Por gracia. Por gracia Él me hace oír su palabra. ¿Me entiende la gracia? Es decir, Dios produce en mí el deseo de oír, por pura gracia, la palabra de Dios, de entender la palabra. Y por gracia lo voy entendiendo. Y al entender la palabra de Dios que está pasando conmigo, voy creciendo en la fe, en el amor. Pues Él dice, no, el amor sea sin fingimiento. Romanos capítulo 12, del 9 al 21. Romanos capítulo 12, del 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, tú dale honra a la otra persona, tú no te busques la honra, tú no te busques ser reconocido, eso es lo que está diciendo. En lo que requiere diligencia, no perezoso, es decir, diligente en las cosas que Dios quiere que tú hagas, en todo lo que tú hagas. No solamente en amar, sino en todo, tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, es decir, hirviendo, llenos de un espíritu de ¿qué? De amor, es decir, apasionados en otra palabra, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Tenemos que, aún pase lo que pase, tenemos que tener esperanza, amado hermano, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, amén. Se pueden venir tiempos muy duros, muy difíciles, amado hermano, terribles, pero tú y yo tenemos que tener esperanza, gozosos en la esperanza. Ahí está circulando un video sobre Haití. Y eso no es mentira, hermano, eso es verdad. Eso ya se esperaba allá de Haití. Haití está bajo el juicio de Dios, total, bajo el juicio de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? No sé, hermano, pero sí es la etapa final. Pero Dios algo va a pasar ahí. Hay un pueblo, hermano, ahí hay un pueblo de Dios, hay una iglesia de Dios y tenemos que orar por Haití. No puede gobernar la maldad, no puede, ¿me entiende? Dios hará algo ahí en Haití y veremos su gloria, vamos a ver la gloria. Hay que tener esperanza que lo que se ha sembrado en Haití por tantos años, Dios va a levantar, amado hermano. Tú dirás, mi esposo no cambia, mi hijo no cambia. Sí, va a cambiar si tú crees, si tienes esperanza, gózate en la esperanza, que ahora Dios ha llegado y tú formas parte del pueblo de Dios, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienes que creer. Si estás abordando a tu hijo, estás trabajando, lo estás disciplinando, lo estás instruyendo y él no dice, no reacciona. Sí, tienes que tener esperanza que que eso va a funcionar. La palabra es efectiva, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Sufridos en la tribulación, sí, vamos a sufrir la tribulación. No estoy diciendo que no vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir. Constantes en la oración, no dejando de orar como algunos tienen por costumbre, dice, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar, decía Jesús. Y si la oración no es algo más, es nuestra naturaleza. Porque si vamos a abordar a alguien, vamos a hablar a alguien, vamos a aconsejar a alguien, vamos a hacer algo con alguien que Dios quiere que lo hagamos, ya sea tu hijo, tu esposa, tu familiar, tu hermano en la fe, quien sea, tenemos que orar compartiendo para las necesidades de los santos. Si Dios te bendice no solamente en lo económico, sino Dios te da palabra, Dios te da un don, te da ministerio, te da algo espiritual, te da un poder para poder aconsejar, para poder consolar. Comparte, porque hay personas que necesitan ser consoladas, que necesitan ser alentadas, animadas. Hay personas que necesitan tener esperanza y si Dios te da ese carisma, te da ese poder. No solamente es necesidad económica, porque ahí siempre vamos de frente a lo económico, no, hermano. Dios te da dones, te da ministerio para dar. No es para que te quede contigo, sino es para dar, practicando la hospitalidad. Bueno, no sé qué pasa con la iglesia, ¿no? Pero la iglesia está perdiendo ese espíritu de hospitalidad. Yo el otro día publiqué ahí en el muro de la iglesia, ¿no? Si alguien tenía una cama, un colchón. Una sola hermana nomás respondió. Una sola hermana. Antes de la pandemia, hermano, se recibía gente. ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿Qué nos está pasando? Analízate, mírate. Puede ser que tú
un día hospedes ángeles, o al Señor Jesús, o cuando vayas y si no nos arrepentimos y seguimos con este espíritu, y si al final perdemos la salvación, ya no somos salvos y vamos a ir ahí en el día de juicio, el Señor te va a decir, pero ¿cuándo? Cuando te pedí esa cama, cuando te pedí esa frazada, cuando te vi que esa persona no tenía qué. Eso dice en Mateo 25, ¿no? Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en el hospital, cuando estuve en la cárcel. ¿No? Bendecid a los que os persiguen. Mira, bendecid a los que persiguen. Bendecid y no maldigáis. Vuelve a insistir, bendecid a los que persiguen y no maldigáis. Gozaos con los que se goza, llorar con los que llora. Es decir, si vamos a analizar ya, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto a depende a vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Es decir, ¿qué está haciendo aquí el autor Paul David Precht? Nos está alimentando, nos está dando todo lo que necesitamos para abordar situaciones. Que estos son los principios. Ahí está, mira, ahí está Pablo hablando. Pablo está hablando, Dios le está dando esta palabra. Dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, no te preocupes. Si tu enemigo, yo voy. Tu enemigo es mi enemigo, yo me encargo de él, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. A veces tenemos que soportar, hermano. Tenemos que soportar y solamente el Espíritu de Dios hace posible. Tú sabes que esa persona está haciendo algo que no es bueno. O está sigue en un círculo vicioso y no sale de eso. Pero te busca a ti. Hay que ayudarla hasta que Dios haga su obra. Donde Pablo nos ofrece a ser completamente humildes y amables, pacientes, soportarnos unos a otros. En Filipenses capítulo 2, del 1 al 4, mire lo que también Pablo habla. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no dice hay consolación, dice si hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué está diciendo? Que si tú buscas a Cristo, vas a encontrar consolación. No está afirmando, sino que está invitando, te está provocando Dios a través de Pablo a que tú busques una consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Bueno, en el Señor hay consolación, en el Señor hay amor, en el Señor tenemos que tener comunión con el Espíritu. Si alguna comunión, mire, ¿cómo Pablo reta a que tú busques, ¿no? a que te metas en Él? Si hay un afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria para que todo el mundo te reconozca, no. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino porque también por lo de los otros. Donde se nos dice que no hagamos nada por vanagloria o por contienda, sino en humildad consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos, amado hermano. Pablo sigue hablando en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Son importantes estas escrituras, hermano, para entender de por qué tenemos que escoger las palabras. Mire, todas estas palabras, ¿que dónde están? En la palabra de Dios, ¿no es cierto? Estas son palabras las que tenemos que escoger, pues, para vivir nosotros y también aplicarlas. ¿Están entendiendo lo que quiere decir el autor Paul David Precht? Si no conocemos la palabra, ¿qué palabra vamos a escoger, pues? Sería absurdo, ¿no? ¿Qué palabra voy a escoger si no lees la palabra, no estudias la palabra, no meditas en ella, no reflexionas en ella, no sabes los principios, no sabes la teología, ¿no? Hay hermanos que quieren que Dios les bendiga, pero no se esfuerzan. No participan por ejemplo, de las clases de doctrina, no vienen los martes. Siempre están pidiendo que lo oremos por ellos, siempre piden, pero no oran ellos ni por ellos mismos. Entonces, ¿cómo Dios no puede hacer la obra ahí? Es imposible, ¿me entiendes? Pero cuando tú y yo nos metemos con Dios, Dios va a actuar. Pues vestidos, nuevamente dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros,
perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que os Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos ¿de qué? De compasión, de amabilidad, de humildad, de gentileza, de paciencia, soportándonos, perdonándonos. Escucha la conversación que se da en tu hogar. No sé si usted tiene la costumbre, ¿no?, de sentarse, tiene momentos. Dios permita que no llegue acá al Perú, pero una vez estuvimos en una casa con mi esposa en California y la persona no almorzaba. Desayuno en la calle, almuerzo en la calle. Y una vez nos atrevimos a hacer una comida con mi esposa ahí, y mi esposa hizo una comida y pensaba que todos iban a estar, no aparecieron. Eso es normal allá en Estados Unidos. No hay, hermano, no hay diálogo entre ellos casi. Y familias cristianas, no hablo de familias del mundo, sino cristianas. De que salíamos en la mañana porque teníamos que hacer tantas cosas. ¿Dónde tomamos desayuno? No, Starbucks, ¿no? Starbucks. En la calle a veces, siempre almorzábamos en la calle. Y entonces nos pareció raro, pero para nosotros es normal comer en la casa, ¿no? Hicimos una comida y no aparecieron. Aparecieron solamente los hermanos que nos atendían y sus hijos no aparecieron. Entonces, ¿cómo tú puedes ver qué está pasando en tu hogar? Para que tú escojas las palabras, cómo ayudar a tus hijos, cómo formarlos, cómo instruirlos, o viendo qué está pasando con ellos, ¿no? Porque si ya están adolescentes, ya están saliendo y están yéndose a estudiar, ya están en la universidad, en instituto, o están yendo a trabajar, ¿cómo tú sabes qué está pasando con ellos? En la conversación, pues, ¿no? Ahí tiene que haber un momento de diálogo. Estas conversaciones son impacientes, a veces son crueles, de burlas entre los hermanos. No se pueden dialogar y comienza a ver los problemas ahí entre ellos. ¿Cuán a menudo las palabras se dicen por egoísmo o deseo personal? ¿Cuán fácilmente en el diálogo suceden arranques de enojo? ¿Cuán a menudo se recuerdan heridas del pasado? ¿Cómo fallamos al no comunicar esperanza? ¿Cómo fallamos en proteger a los demás? Porque si no, yo no me preocupo por mis hijos, por mi familia. Es que si no tengo diálogo, no tengo conversación. Entonces, ¿cómo yo lo voy a proteger? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que algo está pasando? Esas familias donde no se conversa, no se dialoga, son caldo de cultivo, hermano, para cualquier cosa. Ahora que están secuestrando adolescentes, ¿no? Si tú no sabes qué está pasando con tu hijo. Hay padres que el padre y la madre trabajan y nunca tienen tiempo para sus hijos. Tienen de todo, cosas materiales, pero los hijos están a veces haciendo cosas o un día desaparecen. Cuán a menudo nuestras palabras conllevan amenazas de que ya no nos hastiamos y que estamos listos a renunciar. Detente, dice, y escucha y verás cuándo necesitamos llevar nuestra conversación a esta norma de amor. Cuán a menudo la verdad que profesamos ha sido distorsionada por nuestro pecado. A veces pasa eso, amado hermano. Es pecado si tú y yo no prestamos atención a nuestros hijos. ¿Por qué creen que muchos hermanos no vienen los jueves? ¿Por qué no quieren escuchar estas cosas, hermano? Porque no lo practican. ¿Entiende? Muchos de ellos dicen, no aguantan, no soportan algunos este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque no lo hacen. No lo quieren escuchar. No quieren practicar. Algunos se guían por los principios del mundo, hermano. Lamentablemente. Pero mira cómo está el mundo el día de hoy. ¿Cómo están las cosas, hermano? Aquí todavía en el Perú hay una relativa paz, una relativa tranquilidad. Ecuador de un momento a otro, hermano, ha caído en una espiral de violencia increíble, increíble lo que está pasando en Ecuador, en Guayaquil, en Quito. Es increíble cómo de un momento a otro se puede caer una nación en ese nivel. Como México. ¿Por qué? Porque
pasan esas cosas. Pues. No escogemos palabras para hablar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Lo que aprendemos, se supone que lo que vamos aprendiendo y practicando en la fe, tenemos que practicarlo primero en nuestro hogar. Eso es lo primero, hermano, no es... Nuestras palabras han estorbado en lugar de apoyar a lo que el Señor quiere hacer. Es tiempo que para muchos de nosotros que confesemos que no hemos conocido el camino del amor. ¿Hace cuánto tiempo no nos sentamos en una mesa y conversamos? Bueno, he tratado, no he sido un padre perfecto, pero he tratado de hacerlo lo que he podido, ¿no? De dialogar con mis hijos, ¿no? En las mesas, posiblemente, a la hora de almuerzo principalmente, ¿no? Y a veces en el desayuno, pero más a la hora del almuerzo, donde a veces hay discusiones, las hay. Hay arranques, a veces ha habido arranques de ira, que las hay, pero poco a poco se han ido mejorando, ¿no? Pero tiene que haber espacio, hermano. Tiene que haber un espacio para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Cómo vamos a conocer qué está pasando con ellos? Hemos sido controlados por las pasiones y deseo de la pecaminosa y hemos fallado en representar el modelo de Cristo a nuestros hijos, como padres, como esposo, como esposa. Necesitamos clamar por gracia. Tenemos que clamar al Señor: Señor, dame esa gracia tuya para poder amar, para hablar con la verdad, para tener dominio propio, para hacer lo que tú quieres. Cuando no podemos, amado hermano, tenemos que clamar, decirle: Señor, tu gracia, tu palabra dice que tú me has dado esta gracia, pero yo no sé cómo practicarla. Clamar a Dios, no sé cómo hablar, no tuve modelo, mis padres no hicieron esto, y ahora tú pides que yo lo haga si no he tenido modelo. Pero ahí está la gracia de Dios, está el Padre, que es nuestro Dios Padre, que Él nos va a enseñar. ¿Entiendes? No hay justificación, hermano. Porque fácilmente yo puedo decir: no, mis padres no fueron así, pero ahora tú tienes un Padre que es perfecto. Ese Padre es nuestro Dios, amén. Al prepararnos para hablar con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que hablar palabras de acuerdo a los pensamientos bíblicos, amado hermano. Si hemos estado enojados, impacientes y llenos de orgullo porque nuestros hijos han fallado, escuchen bien, porque eso pasa cuando a veces nuestros hijos nos fallan. Nos llenamos de enojo, de ira, de impaciencia. Y no es que esta me la va a pagar, es que es correcta, no, eso se llama orgullo. Orgullo, esta me la va a pagar, es decir, ¿cómo es posible que me haya fallado? Yo, que le he dado una educación, yo. Ese yo no vale para nada, hermano. Si eres tú, claro, tenía que fracasar, pues, porque eres tú el que la ha formado, tu hijo no ha sido el Señor a través de ti, pero cuando Dios hace su obra, pueden fallar. Pero si tú oras a Dios y en la gracia de Dios, ellos van a ser convencidos de pecado, justicia y juicio, y van a entender que ellos le han fallado a Dios, no te han fallado a ti. Y después se van a dar cuenta que te han deshonrado también. Si le enseñamos y vivimos conforme a esta dimensión, esto es trascendental, hermano. Enseñar a nuestros hijos que cuando ellos le fallan, no le fallan a sus padres, primeramente, sino a Dios. Si ellos entendieran esa verdad, hermano, olvídense, sus hijos van a llegar y van a ir a más. Pero si no les enseñamos esas cosas, tenemos que entrar con esperanza. Cuando abordemos cualquier tema con nuestros hijos o nuestra familia o esposa o esposo, de que las cosas van a cambiar. Escogiendo palabra de dominio propio. Es uno de los grandes temas que ahí fallamos todos, no creo, yo fallo en ello. No sé si usted no falla, si no tiene yo lo felicito, pero el dominio propio es lo que nos falla a veces. Estamos en proceso todavía. El dominio propio es una de las características bíblicas más importantes, pero una de las más descuidadas. Está lloviendo, ¿no? Interesante, qué bueno, gloria a Dios. Pensaba que estaba en Ecuador o en Puerto Rico.
Gran parte de nuestro problema con las palabras tiene que ver con nuestro fracaso en el dominio propio, amado hermano. Se dicen palabras que nunca debieron de decirse. Se dicen en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con las emociones que salen de control. Se dicen palabras en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con las emociones que se salen de control. Se dicen palabras cuando el silencio hubiera sido la opción más piadosa y amorosa. A veces es mejor callar que hablar, pero somos a muchos propensos a hablar, otros a no hablar, ¿no? Pero la mayoría hablamos. Son dichas más por el deseo y las demandas personales que por el propósito de Dios o las necesidades de los demás. Es decir, muchas veces es por nuestro orgullo, hermano. ¿Entiende? El orgullo se disfraza de disciplina. El orgullo se disfraza de autoridad. Yo soy la autoridad en esta casa. Y acá se hace lo que dice la palabra de Dios porque eso dice la palabra de Dios. Pero en realidad lo que tú estás reclamando es cómo te han fallado. Se llama orgullo. Son dichas más por el deseo y las demandas personales que por el propósito de Dios o las necesidades de los demás. Oremos, hermano, oremos mucho porque esta es parte de lo que puede venir en este tiempo, las lluvias y estas cosas que están aconteciendo son parte de un proceso que Dios ha comenzado. Y es porque realmente nosotros no hemos escogido las palabras correctamente para relacionarnos con Dios. ¿Entiende? No estamos haciendo aún con todas estas cosas lo correcto delante de Dios. No oramos conforme a las palabras que Dios quiere que oremos. Dios nos ayude, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos falta de dominio propio? ¿Por qué? Dice Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No? ¿Qué es la falta de dominio propio? ¿Qué creen ustedes? ¿El dominio propio es fruto de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la falta de dominio propio es fruto de qué? De la carne, pues, ¿no? La impaciencia, ¿no? Entonces, si ya no somos, ahí perdemos. Cuando somos nosotros, nuestro espíritu que toma control, no es el Espíritu de Dios, no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo, sino por nuestro espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ya no tenemos que ir por ahí siendo guiados por los apetitos de la naturaleza pecaminosa o los frutos de la carne. Y con todo eso incluye nuestras palabras, pues, hermano. Por eso Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Dice, puedes airarte, pero no peques. No sigas encendiéndote más. Te puedes airar. Hay momentos en que nos podemos airar y es necesario airarse, pero no te controle la ira. Entonces, como un acto práctico de la fe en la obra interior del Espíritu Santo, ¿no? Va a llevarnos a estar comprometidos no solo con las palabras de verdad, de amor, sino también con las palabras de dominio propio. Es decir, Pablo en Efesios 4:25 al 27. Por tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando hablen, ejercítense el dominio propio que les pertenece como hijos de Dios. No se rindan ante los tirones de las pasiones y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos sido
Nosotros somos la nueva humanidad en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué a veces perdemos esa característica? Y nos dejamos apabullar por nuestra ira, por el pecado que controla nuestra carne y hacemos cosas que no son correctas. Las palabras de dominio propio son honestas. Pablo dice, desecha la mentira y habla la verdad. Cuando tú hablas la mentira, cuando tú falseas, estás perdiendo el control. No tienes dominio propio. Quien está gobernando tu vida es la mentira. Porque dirán, no, solamente cuando yo me airo nomás. No, cuando tú mientes, cuando falseas, cuando haces trampas, ¿me entiendes? No tienes control sobre ti. Tienes falta de dominio. Cuando soy deshonesto o arreglo o ensombrezco la verdad, estoy amándome a mí mismo más que a Dios y a otros. ¿No? Yo arreglo, ensombrezco la verdad para salir bien. Arreglar la verdad es decir menos de lo que necesitas decir. La deshonesto, ocurre cuando buscamos primeramente nuestra conveniencia. Quiero tu respeto y aceptación, así que arreglo la verdad para esconder mis faltas. Mira, quiero tu respeto, yo quiero que tú me respetes, yo quiero que tú me aceptes, y yo tengo algo que decir, pero eso no me conviene, entonces arreglo la verdad para esconder mi falta, porque he hecho algo incorrecto. Como yo quiero seguir guardando tu respeto y aceptación, yo cambio la verdad, distorsiono la verdad. Quiero tu confianza y confidencia, así que soy deshonesto en cuanto a mis fallas. No te digo mis fallas, no te digo lo que soy realmente, porque no quiero perder tu amistad, no quiero que tú sigas teniendo confianza y seas confidente conmigo. No me agrada la confrontación, así que evito tocar los asuntos que conducen al conflicto. Todo eso es falta de dominio propio, hermano. Escuche bien, ¿eh? Todo eso es falta de dominio propio. Cuando tú no confrontas a una persona, tú le ves haciendo algo malo y no lo confrontas, se llama falta de dominio propio. Así que no toco ese punto porque no me conviene, pues voy a perder tu amistad. Pues, ¿cómo te voy a decir eso si tú eres mi amigo del alma? ¿No? Como yo, ya no eres su amigo, eres su enemigo, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, no eres su amigo, te estás convirtiendo en su enemigo. Porque el padre de la mentira es Satanás. ¿Me entiendes? No quiero pasar la pena de confesar mis errores ante ti, así que pongo los eventos del pasado en un contexto que me favorezca. Arreglo mi pasado, arreglo las cosas. De tal manera que yo mismo me la creo, ¿no? Eso se llama falta de dominio propio. No quiero que sepas que te fallé, así que invento una excusa aceptable. La verdad es la víctima cuando me amo más a mí que a ti. Es decir, todo eso, aunque parezca increíble, es falta de dominio propio. Porque ¿quién te controla? La falta de la verdad. ¿Sabían ustedes eso? Estamos aprendiendo en esta noche, ¿no? Necesitamos reconocer cuán poderosos son nuestros deseos de autoprotegernos, de pasarla fácil y bien, de vindicación, de reconocimiento, de aceptación, de aprobación, de amor. Cuando deseamos ser el centro de atención, vivir sin conflictos y ver cumplidos nuestros deseos y sueños. No tenemos problema con nadie. Yo soy Roberto Carlos, que es chiquito, y tengo 2 millones de amigos. Con ninguno tengo problema. Porque yo soy camaleón, ¿no? De acuerdo como esté la cuestión, cambio. Y a todos complazco. Y a todos los tengo bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día que se ve tu verdad. Pues dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no vivimos en la verdad, somos esclavos de la mentira. Estamos sometidos a Satanás. Pero hablar de verdad significa ejercer dominio propio sobre los impulsos poderosos hacia el amor egocéntrico. Por todo eso se llama egoísmo, egocentrismo. Significa que no voy a sacrificar la verdad con tal de pasarla tranquilo. No voy a comprar lo que quiera con la moneda de la falsedad. En vez de eso, ejercitaré el regalo del dominio propio sobre los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Le digo, Señor, yo quiero vivir en la verdad. Yo quiero ir
y acostarme en mi cama y dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que Dios dice es verdad. En Dios no hay ni siquiera una mudanza, ni siquiera un intento de cambiar alguito, no. Dios es perfectamente la verdad. En vez de eso, ejercitaré el regalo del dominio propio sobre los deseos de mi naturaleza pecaminosa, colocándome en las manos hábiles de Dios, hablando palabras honestas, sin importar las consecuencias. Las palabras de dominio propio son honestas. Debo agregar que tal honestidad en relación debe también cumplir las demandas del amor previamente considerado. Mire, primero habla de la verdad y ahora hablamos del amor. El verdadero amor también con dominio propio. A menudo las palabras honestas se alejan de las palabras controladas de amor. En vez son armas de venganza en una guerra destructiva de palabras. Yo puedo decir, no, yo estoy, porque te amo, te estoy diciendo estas palabras, ¿no? Me estás hiriendo y yo te hiero más por la palabra, ¿no, hermano? El dominio propio tiene control sobre las palabras. No podemos hablar las palabras diciendo que yo estoy amando y hiriendo a la persona, agrediendo a la persona, no, nunca edifica, porque son hechas para destruir, son arrojadas al que se considera enemigo. Es decir, cuando hablo las palabras, debo tener dominio propio aún de que, no decir, no, es que yo hablo así, y así soy yo. No, así no es, hermano. Así no, tu yo no funciona, ya no vivo yo, ¿qué dice? Cristo vive en mí. Para que Cristo vive en mí tengo que estar crucificado con Cristo en la cruz. El yo ya no vive. Su meta nunca es ayudar, sino ganar la guerra relacional. Si yo tengo la razón, yo soy, mira, te dije la verdad, sí, verdad, le dijiste la verdad, pero fuiste muy agresivo, maltrataste, heriste. Este tipo de honestidad no podrá estar más lejos de lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? En el 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Necesitamos reconocer cuán poderosos son nuestros deseos de autoprotegernos, de pasarla fácil, ¿no? Es importante, amado hermano, que podamos nosotros tener el control, el Señor por medio de su Espíritu Santo, y que Él nos ayude, amado hermano, a que el dominio propio controle nuestras vidas, hablando la verdad. Y también en el amor. Las palabras de dominio propio no son controladas por el enojo. No puede ver si estoy enojado, decir que tengo control, no. Dios nos ayude, hermano, a parar ahí y no hablar. Como en el caso de este hermano que él habla al comienzo, ¿no? Que él estaba muy enojado con su hijo y quería hacer tantas cosas y Dios usó a su esposa para calmarlo, ¿no? Y cuando habló con su hijo la cosa cambió, ¿no? Porque ya él fue preparado y se dio cuenta que él primero tenía que recibir la ayuda de Dios por medio de su gracia para poder hablar con su hijo. Eso es importante, amado hermano. Es decir, en realidad el Señor nos da el ejercer el dominio propio en los momentos de enojo. Hay muchas formas, hermano, que Dios sabe cómo trabajar con cada uno. Irte, callarte, ¿no? Tú sabes qué es lo que te conviene a ti y no actuar en ese momento. No todo enojo es pecaminoso, pero el consejo de Pablo es, en esos momentos de emoción poderosa, cuando sientes como si has perdido el control, ejerce el dominio propio que se nos ha dado como hijos de Dios. Cuán tentador es caer en los pensamientos de desesperanza, olvidando la presencia del Espíritu que está en nosotros. Considera, mira, hay una mamá que está discutiendo con su hijo, ya está, pero así, ¡fua! Te está diciendo un montón de cosas y ¡tum! Suena el celular y contesta, ¿sí? ¿Cómo está?
Parece broma, ¿no? Pero así es, hermano. Parece broma, pero así pasa. La madre puede estar ahí como un huracán, pero arrasando a su hijo, destruyendo a su hijo, hermano. Y alguien contesta, ah, sí. Ese es el ejemplo que él pone. Y es verdad, hermano, es verdad. Y él dice, ¿cómo es posible que esa madre tiene dominio propio para contestar tan gentilmente y a su hijo lo está maltratando con las palabras y la forma como lo está tratando? Si tiene control para responder de esa manera, tiene control también para hablar lo mismo con su hijo, pero no de esa manera. Ella escogió por razones egoístas ejercer dominio propio que había sido posible tener desde el principio. También ha escogido antes de que el teléfono sonara entregarse a las pasiones y deseos de naturaleza pecaminosa en la discusión con su hijo. Somos confrontados aquí con el poder que Cristo nos ha dado para hablar como Él nos ha llamado a hablar. El Espíritu Santo tiene el poder, hermano, para hacerlo. Dios nos ayude, hermano, de verdad, porque esta clase es bastante interesante, porque es la última y como que está aplicando todos los principios que Él ha dicho, lo está aplicando al final. Aférrate al dominio propio que necesitamos, que se encuentra en Cristo Jesús. El Señor tiene, Él es el modelo, Él es el ejemplo. Él tenía dominio propio, hermano. No es una técnica que se aprende en un curso de comunicación. No, hermano, esto no son técnicas, esto es solamente el Espíritu de Dios. Y nutrirnos de la palabra y que esa palabra forme parte de nuestra vida, va a ser posible que tú y yo tengamos dominio propio. Yo a veces pierdo el control. No sé si a ti te pasa, ¿no? Pero a mí me pasa. Primero, algunos de nosotros tendemos a estallar cuando estamos enojados, ventilando emociones tormentosas y permitiendo que la palabra vuelen sin control. El autor dice, esa es mi tendencia y también es la mía, ¿no? Nunca he lastimado a alguien con mi silencio. Está diciendo que ese no es su estilo, no habla. Es decir, hay algunos que tienen su estilo de se quedan callados por así, ¡fua! Y no dicen nada. Y a veces es más fuerte el silencio, porque ahí también hay falta de dominio propio, ¿no? Porque se pone y no habla nada de nada, y la persona termina y a veces causa más efecto negativo que cuando hablara. Al contrario, soy una persona verbal, dice, la mayoría de mis luchas de pecado y mis relaciones han sido con mis palabras. Lo mismo pasa a mí. Yo no sé, pero a mí me pasa eso. Pero estoy aprendiendo la importancia de alejarme, de esperar y prepararme. He aprendido a través del ejemplo, él toma como ejemplo a su esposa, ¿no? De acuerdo a lo que usted ve, él habla de un caso que estaba con su esposa y hubo un problema, estaban en la cocina y él se le fue encima a la esposa. Y la esposa, ¿qué agarró? Se fue de la cocina, se fue a la sala. Y él iba detrás de él reclamándole, hablándole, y la esposa se fue, dejó la sala y se fue a su cuarto. Y él le siguió. Y seguía ahí furioso, enojado. Cuanto más avanzaba el tiempo, más enojado estaba. Y ella en un momento le dice que pare, ¿no? Dice, ella me miró y me dijo con una media sonrisa, ¿no entiendes, verdad? Estoy tratando de alejarme de ti para que no pequemos más de lo que ya lo hicimos. Por favor, no me sigas. Necesitamos tiempo para pensar, orar y recobrar el control antes que podamos tener una conversación productiva. Mire, qué tremendo, ¿no? Qué bendición cuando alguien te puede parar y decir con esas palabras, ¿no? Y llevar realmente, si tú eres como diciendo, y alguien te puede decir, uy, verdad, no, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo es posible que yo esté así? ¿Qué pasa? He perdido el control. En ese momento decidí dejar de seguirla. Ella estaba en lo correcto al recordarme que como hijo de Dios el dominio propio no era una mera opción. No podemos olvidar el poder del Espíritu. El Espíritu Santo tiene poder, hermano, y es el fruto del Espíritu Santo del dominio propio. O ignorar el daño que causamos cuando no ejercemos el control del dominio propio en nuestra vida. Y a veces podemos causar heridas tan profundas que podemos destruir vidas, amado hermano. Dice Paul David, he aprendido a confesar que no soy libre de luchas con la impaciencia, egoísta y orgullo. Yo no sé si yo también soy impaciente, a veces egoísta y orgulloso, ¿no? A mí me pasa lo mismo, no sé si a ti te pasa lo mismo. Para mí y para algunos de ustedes, esta tentación de dejar que las palabras vuelen, es decir, dejarnos
por la ira, por el enojo, hace mucho daño, hermano. Una vez y otra vez necesito decirme a mí mismo, no, detente, espera, ora, piensa. Una y otra vez necesitamos decirme a mí mismo, no, detente, para, ora, piensa, hable, ejerciendo así dominio propio que Cristo me ha dado. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Queremos parar aquí, Señor. Hemos terminado esta clase, porque es importante, Señor, con lo que tú has permitido que digamos en esta noche, Señor. Quede en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Si tú no has llegado, seguiremos el próximo jueves con la última parte, Señor. Porque no solamente es actuando, también con el silencio, también es falta de control del dominio propio, porque no enfrentamos los temas que tenemos que enfrentar, Señor. Padre, te pido misericordia. Haz que estas clases, Señor, que hemos recibido durante este tiempo, no sea algo más y se vaya al olvido. Por el contrario, Señor, que esto nos anime y volvamos a repasar los principios, como decíamos al comienzo. ¿Cómo yo voy a escoger palabras si no estudio tu palabra, no leo tu palabra, no memorizo tu palabra, no reflexiono, no medito de día y de noche, no estudio los principios doctrinales, no estudio los temas, Señor, que se me dan? ¿Qué palabra voy a escoger? Escogeré las palabras mías, escogeré las palabras del mundo, escogeré los principios que me gobiernan mi mente, que son del mundo. Pero si tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Una de las características de un hijo tuyo, Señor, es meditar en tu palabra de día y de noche, como lo hacía el salmista. Bienaventurado el varón, la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, para que todo lo que hagamos prospere, Señor. Porque estamos llamados al fruto. Si estudiamos, si meditamos y reflexionamos, estamos dados fruto, pero tenemos que estar permanentemente alimentados por tu palabra, Señor, para escoger. Tu Espíritu Santo nos ayude a escoger las palabras correctas en el momento correcto, en el lugar correcto, Señor, pero llenos de verdad, de amor y de dominio propio, Señor, que solamente tú lo das por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.